En esta oportunidad vamos a ver algunas, más que digestión, absorción de algunas vitaminas, calcio, hierro y otros oligoelementos. Este es un panorama muy general donde se puede ver que después de la secreción, por ejemplo, de ácido clorhídrico, el calcio y el hierro, que tienen que ver mucho con su función con el ácido clorhídrico, pueden ser absorbidas a nivel de la primera porción del intestino delgado, ¿no? La mayoría de grasas solubles, hierro, zinc, calcio, el folato en el ayuno únicamente y, por ejemplo, la vitamina B12 del hilo terminal, ¿no? Eso es un estudio de Kamal donde básicamente el duodeno se absorbe el hierro, el calcio, el zinc, el bicarbonato, a nivel de ayuno, la vitamina C, la tiamina, etcétera, y el hilo. Entonces vamos a comenzar a hablar de cómo se absorben algunas vitaminas, iones, a nivel del duodeno. Empecemos con el hierro. Ustedes recordarán que el hierro, primero lo que pasa es que a nivel del epitelio, del enterocito, a nivel de la luz del duodeno, en menor medida del yeyuno, básicamente el duodeno, se reduce. Entonces, una vez reducida el hierro, ¿no? Nosotros podemos encontrar que en la membrana apical del enterocito existen dos tipos de proteínas, una proteína transportadora de hierro y una proteína transportadora del grupo E, que ya vamos a ver cómo funciona. El hierro, una vez que se ha reducido gracias a esta proteína transportadora de hierro, ¿no? Llega al citoplasma del enterocito y el grupo E, que también se absorbe gracias a la proteína transportadora del grupo E, reacciona. ¿De qué manera? Porque el E también tiene hierro y una vez que está en el citosol, gracias a esta proteína que lo transportó, se separa del grupo E. Entonces, el grupo E viene a ser otra fuente de hierro. O sea, el hierro puede absorberse ya reducido o el grupo N se reduce y recién en el citoplasma del enterocito se separa el grupo N y tenemos otra fuente de hierro reducido. Para esto la apoferritina, ¿no? Bueno, perdón, el hierro reducido llega hacia la membrana vasolateral donde se encuentra, va a haber un transportador activo que es la ferroportina y de esa manera el hierro reducido llega y se transporta con la transferrina a este nivel, ¿no? De esta manera se puede trasladar el hierro nuevamente, pero en una función ya no reducida, oxidada. Ahora, una parte del hierro reducido se une a la apoferritina bajo este nivel, donde puede almacenarse en el enterocito. Cuando existe un déficit de hierro, como se puede ver acá, puede originarse una anemia microcítica hipocrómica, porque no le va a dar el color. El exceso de hierro ya es bastante. Entonces estamos hablando de un déficit donde va a haber una anemia que encima que no le va a dar el color, va a ser una anemia hemocrómica, va a ser también glóbulos rojos pequeños, o sea, una anemia microcítica. El mayor porcentaje de hierro en el organismo se almacena. Sobre todo, este almacenamiento va a ocurrir a nivel de hepático, en forma de ferritina. Y las células hepáticas contienen grandes cantidades de apoferritina. Entonces, si tenemos demasiado hierro a través de una alteración genética, va a ocurrir una condición llamada hemocromatosis, donde el hígado va a ser un color de color marrón. Esa hemocromatosis también puede originar cirrosis hepática, va a haber piel hiperpigmentada, va a haber una esplenomegalia, ganglios aumentados de tamaño. Entonces, todos son síntomas de hemocromatosis de acúmulo de hierro patológico. El calcio se observa en el enterocito, esta es una célula enterocítica a nivel de la luz del helio, va a depender si tengo una ingesta oral baja de calcio o puede ser por una absorción activa. Vamos a ver, el calcio, por ejemplo, cuando tengo una ingesta baja, la absorción va a haber poco calcio en la luz del ayuno ilio, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente, básicamente. A nivel de la sangre existe metabolito de la vitamina D, que es la 1,25 dihidrocolecalciferol, que es estimulada por la PTH, ¿no? Que estimula un cierto receptor citosólico. Este receptor citosólico se pega al núcleo para que se transcriba una proteína que es la calvitina, ¿no? Y también transcriba la bomba de calcio TPasa. Eso es lo que hace la paratormona cuando tenemos una ingesta baja
de calcio. Entonces, la aparato hormona hace esto, ¿no? Hace que el receptor citosólico se pegue. Oye, sabes que hay poco calcio en la sangre, oye, baja ingesta. Transcribe, por favor, calvindina, transcribe, por favor, bomba de sodio y potasio TPase en la membrana vasolateral. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la calvindina y aumenta, pues, el calcio potasio TPase. Entonces, el calcio ingresa, la calvindina lo atrapa, es trasladada, ¿no? de esta porción hacia la membrana vasolateral, donde con una acción de la bomba de calcio ATPasa es reabsorbida. Y de esa manera se absorbe el calcio. Ahora, cuando tenemos una ingesta alta, bastante calcio estoy comiendo, y por lo tanto hay bastante calcio en la luz, esto puede usar los espacios paracelulares, porque es una asociación pasiva del sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración, y de esta manera se regula su metabolismo, ¿no? Entonces, ese es a nivel básicamente del poder, ¿no? Entonces, miren cómo funciona. Cuando ingesta, entonces, si la pregunta fuese, ¿cómo se absorbe el calcio a nivel de la luz del duodeno? Que es donde predominantemente va a ocurrir, por eso le he puesto aquí duodeno. También lo hacen en el ayuno ilion, pero en menor proporción, pero básicamente es a nivel del duodeno. Entonces, una pregunta podría ser, ¿dónde predominantemente ocurre la absorción de calcio a nivel de la luz duodenal? Cuando tenemos una ingesta alta de calcio oral, ¿cómo es su mecanismo de acción? ¿Ser una absorción activa o una absorción pasiva? Si es alta, es una absorción pasiva, como se puede ver a través de los espacios paracelulares. Si es baja, interviene la PTH regulando el receptor citosólico para que transcriba calvindina, aumentando la calvindina y aumentando la calcio ATPase, ¿no? Y de esa manera el calcio se absorbe a través de estos canales y la calvindina le ayuda a trasladar a esa parte. Ahora, ¿cómo es la absorción de bicarbonato a nivel de la luz del duodeno? Pues, ocurre tanto en lo de ayuno, pero evidentemente en lo de ayuno. Puede llegar a través de la ingesta, sí, pero también a través de secreciones biliares, pancreáticas, inclusive las mismas secreciones intestinales, por secretas a la luz. Este bicarbonato a nivel de la luz se junta, por ejemplo, acá lo voy a poner, puede ser una asociación de calcio, de bicarbonato realmente es indirecta. ¿Por qué? Porque el bicarbonato se junta a este nivel, porque el bicarbonato se junta con los hidrógenos escasos que hay en la luz del iodo, ya saben por qué es escaso, y forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico forma agua y CO2, y este CO2 es el que pasa a este nivel, y va a iniciar a los pulmones. Entonces, de esa manera se absorbe el bicarbonato, pero de manera indirecta. Ya el CO2 se va a unir con otros elementos para que de esa manera se forme bicarbonato. Pero eso es lo que ocurre a nivel, ¿no? La absorción del zinc, bueno, el zinc participa en el sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmune, también participa en la división y crecimiento de las células, ayuda a la cicatrización de las heridas y en el metabolismo de los carbohidratos. El zinc es facilito porque solamente que requiere un transportador, que es el CYP4. Pero por si acaso, el zinc puede llegar a la luz del enterocito, este es el enterocito, a la luz ya sea por la ingesta, ¿no? ¿No? O también puede ser por las secreciones pancreáticas. Me explico. Una vez que el zinc, a través de un transportador que es el CYP4, llega hacia el citosol, entonces va a tener dos proteínas en la membrana basolateral, que es el CYP5 y el ZNT1, ZNT1. Entonces llega de esta manera hacia la circulación plasmática. Entonces, lo que se sabe es que entonces a la circulación plasmática, a la sangre, puede ir al músculo, a los huesos, a los testículos, se pierde también en los riñones, también por a través del sudor, el corazón y también se puede metabolizar en el hígado. Pero hay una parte del zinc que llega al páncreas, ¿ya? Entonces, es zinc y unida generalmente a la albúmina, ¿no? O en forma libre. Ponen principalmente, o sea, hay dos maneras de unirse el zinc. El zinc puede ser en el plasma, unida a la albúmina, que es su forma principal, o puede estar en forma libre, absorbido bajo esa zona, por todas estas estructuras. Entonces, el zinc es secuestrado por el páncreas a través por el CYP5, ¿no? Se incorpora a los gránulos decimógenos y luego se excreta a través de la secreción pancreática hacia el glúcido dental y otra vez vuelve a recambiarse. Esa es la característica del zinc, que no solamente puede venir de la dieta, que es la principal, sino también a través de las secreciones pancreáticas como una recaptación del mismo.
Bueno, ya hemos hablado entonces del hierro, el calcio, el zinc y bicarbonato. Vamos a hablar del Y1, la vitamina C, que es conocida como ácido ascórbico. Los mecanismos no están bien dilucidados, como se puede ver acá. Esta es la luz del enterocito, la luz intestinal, esta es la membrana vasolateral y se entiende que acá están los capilares, la sangre. El ácido ascórbico, también llamado vitamina C, puede oxidarse y transformarse en ácido dehidroascórbico y a través de GLUT2, GLUT8 y GLUT14 se reducen, ¿no? O mejor dicho, se reducen nuevamente a, ¿qué? A ácido ascórbico y por un mecanismo no bien exactos llega finalmente a la sangre. No sabemos cuál es el transportador que puede ver acá, ¿no? Se oxida acá, se absorbe oxidado, se reduce en el interior, de nuevo se vuelve en ácido ascórbico y se absorbe por unos transportadores que hasta ahora no se sabe cuáles son, ¿no? Hay otras formas que tampoco se sabe bien cómo se absorbe. La cosa es que la vitamina C ayuda a combatir las infecciones, cicatriza las heridas, mantiene los tejidos sanos y es un antioxidante que previene el daño de los tejidos. Otra vitamina que se absorbe a este nivel es la tiamina, que es la B1, vitamina B1. Entonces tiene como varias transportadoras en la membrana apical del yeyuno. Tenemos al THTR1, THTR2 y digamos, el transportador de cationes orgánicos 1/3. Entonces, estos ayudan a que la tiamina ingrese, son transportadores, y la tiamina puede irse de frente hacia la sangre gracias al mismo transportador que lo absorbió a nivel de la membrana luminal, que es el THTR1. Pero puede seguir otros caminos un poquito más complejos, que viene a ser que esta tiamina, por acción de una enzima que es la tiamina fosfocinasa, ¿no? Se forma un pirofosfato de tiamina, que luego de manera espontánea se forma como monofosfato de tiamina, que regresa a ser otra vez su forma de tiamina, porque esto se almacena y puede irse bajo esta vía, o si no, bajo la forma precisamente de monofosfato de tiamina, puede irse a la membrana vasolateral y llegar a la sangre. La deficiencia de esta tiamina ocasiona lo que se llama el beriberi. La riboflavina, que es otra vitamina que se absorbe en el ayuno, ¿no? Es captada, acá es la riboflavina, es captada por este receptor que es el RFT3, como dice acá, pero se contrasporta con los hidrogeniones, como se puede, es un contrasportador, ¿no? O se absorbe de manera continua. Entonces llega la riboflavina. Y puede usar esta vía, es decir, se intercambia con riboflavina, o sea que hay un recambio constante entre riboflavina que se puede absorber hacia la sangre y se puede secretar de la sangre, porque la riboflavina a nivel de los enterocitos y a nivel del cerebro tiene varias funciones. Entonces, la riboflavina o la vitamina B2 se absorbe de manera con un cotransportador de hidrogeniones por la RFTB3. Lo que hace es que la riboflavina puede irse precisamente intercambiándose con otra riboflavina a nivel de la membrana vasolateral, ¿no? Pero también en la mismo citosol puede fosfatarse o puede seguir esta vía, ¿no? Que es precisamente una riboflavina sinasa, se transforma en un mononucleótido de flavina que puede intercambiarse precisamente con una flavina de una dinucleótido sintasa, ¿no? Y esto de acá está en esta forma que es el dinucleótido de flavina D. La cosa es que, ¿por qué ocurre toda esta reacción a nivel citosol? Porque se almacena en los mitocondrios. Es necesaria para la integridad de la piel, ¿no? Para las mucosas y en especial para la córnea. Y su actividad oxigenadora también es imprescindible por una buena visión. Entonces es una característica importante, pero no se hagan problemas, simplemente la leucofarina se puede hacer, se absorbe, me interesa la absorción a nivel intestinal, pero hay que recordar que también tiene reacciones citosólicas a nivel del citoplasma o citosol del enterocito, que tiene otras funciones que ahorita no es parte de la discusión. La piridoxina es bastante sencilla, la vitamina B6. Tiene una función neurológica normal, va a influir en el desarrollo cerebral durante el embarazo, por eso se recomienda a las mujeres que tomen vitamina B6, ayuda a descomponer vitaminas y también ayuda a mantener la homeostasis de la glucosa en la sangre. La cosa es que la vitamina B6 puede descomponerse en varios componentes, entre ellos la piridoxina. Y hay un receptor que es el T1 que hace que llegue precisamente la piridoxina al citosol, que luego a través de una sinasa de
piridosina se fosforila y puede irse por un mecanismo desconocido hacia la membrana lateral donde se absorbe y hace todas estas funciones. El ácido fólico, bastante conocido para el embarazo, ayuda a producir los glóbulos rojos, ayuda a prevenir la anemia, ayuda a producir el ADN. Es casi similar a lo que sucede con el calcio cuando hay una ingesta baja en la luz o una ingesta, digamos, alta. Pero ¿en qué varía? Cuando son las dosis bajas, ¿no? Digamos que el ácido fólico o el folato se transforma en 5-metil tetrahidrofolato y de esa manera puede absorberse. Eso cuando la dosis es baja. Pero cuando tengo dosis altas de ácido fólico en la luz intestinal, pasa de frente de forma pasiva y llega al plasma sin ningún problema. Entonces, la pregunta también podría ser, ¿qué pasa cuando hay ingesta alta de ácido fólico? ¿Cómo es su mecanismo de absorción? El mecanismo de acción cuando una dosis es alta, elevada, oral, por la boca, y llega a la luz bastante ácido fólico, simplemente pasa de forma pasiva, difusión pasiva, y llega al plasma de esa manera. Y cuando es ingesta baja, bueno, cuando es baja, lo que tiene que hacerse primero es convertirse en 5-metil tetrahidrofolato y este se absorbe de manera pasiva. ¿Ya? Finalmente tenemos al hilio, la vitamina B12 que ya habíamos conversado anteriormente. Este es un cuadrito donde el cuadradito viene a ser, el triángulo, perdón, viene a ser la dieta completa y el puntito viene a ser la vitamina B12. Entonces, a través de la ingesta de vitamina B12 llega hacia la luz del estómago. La pectina, que es liberada primero como pectinógeno por las células principales y las células principales que están en las glándulas del estómago, que secretan pectinógeno, por acción del ácido clorhídrico se transforma en pectina. Entonces, esta pectina descompone a la vitamina B12 del resto de alimentos, ¿no? Además, en la glándula salival se forma un ligador R, que es una cobalofilina, que como tiene poco tiempo en la boca, se traga, se deglute. Y cuando ve que ya está libre la vitamina B12 del resto de los alimentos gracias a la acción de la pectina, el ligador R se junta, formando un complejo ligador R-vitamina B12. Ahora bien, la célula parietal, que también es una glándula gástrica, secreta no solamente ácido clorhídrico, sino el factor intrínseco, y se pega. Y de esa manera ya tenemos otro complejo más grande, que es el complejo precisamente el ligador R, vitamina B12 y factor intrínseco, que le permite viajar por la luz del tubo gastrointestinal hacia la segunda porción del duodeno, que por acción de algunas proteasas pancreáticas lo libera finalmente el ligador R. Entonces el ligador R solamente sirve para el estómago hasta llegar a la segunda porción del duodeno. Y luego, por el resto del trato gastrointestinal, el resto del duodeno, tercera porción, cuarta porción, yeyuno e ilion terminal, este es el ilion terminal este es el enterocito del ilion terminal, va viajando este complejo factor intrínseco, vitamina B12, y va a llegar hacia el citoplasma del enterocito. A veces la absorción es una difusión facilitada. ¿Por qué? Porque precisamente en el enterocito del ilion terminal existe un receptor que se llama cubilina, ABN, que permite que ingrese precisamente eh, este transportador. Los dos se absorben, tanto el factor intrínseco o el complejo factor intrínseco de vitamina B12, que se llama cianocobalamina, que acá está, ¿no? Y ya en el interior se degrada, es decir, se separa el factor intrínseco. La cosa es que la vitamina B12 necesita un transportador que es el MRP1 para que finalmente llegue a la sangre y de esa manera puede ayudar a la formación de los glóbulos rojos, entre otras funciones. Entonces, a veces hay una pregunta, ¿y qué pasa si hay una gastrectomía total? ¿Qué va a pasar? No va a haber pectina, no va a haber petcinógeno, pero no va a haber petcinógeno, no va a haber factor intrínseco. O a veces la pregunta podría ser, ¿y si yo tengo que sacar el ilion terminal, qué pasa con la vitamina B12? Entonces, el paciente está condenado en algún momento de tener vitamina B12 de forma parenteral. Este es un resumen de la vitamina K. La vitamina K tiene múltiples funciones, entre ellos la coagulación, acuérdense de dedito. Y la vitamina K, voy a regresar acá, A, D, K, E, son vitaminas liposolubles, necesitan de sales biliares para poder absorberse. ¿Ya? Entonces, ahí va, pasé acá. Y yo estoy tomando como ejemplo llanta. La vitamina K. Entonces, la vitamina K tiene dos formas, A1, K1, K2. Y las sales biliares forman las micelas y estas de acá se absorben y se forman como kilomicrones. Y, no se, y van a los vasos linfáticos, o sea, la vitamina A, la D, la K y la E, en forma de kilomicrones, se,
se inserta y llega hacia los vasos linfáticos y van por el conducto torácico, este es el conducto torácico, y llega a la circulación sistémica y una vez en la circulación sistémica, a través de la lipoproteína lipasa que lo ayuda, es absorbido por el hígado, por ejemplo. Entonces, eso sería también para el resto de vitaminas liposolubles. Vamos a hablar de algunas alteraciones de la digestión. No voy a hablar todas. De las grasas, básicamente. Nosotros en la dieta tenemos triacilglicéridos y tenemos colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Debe haber una hidrólisis de esos triglicéridos y esos ésteres de colesterol por acción de la lipasa pancreática para que lo degrade en ácidos grasos monoacilglicerol, ¿no? Y los ésteres de colesterol a través de una esterasa. Luego, una vez que están los ácidos grasos no monoacilgliceros y los colesterol, el colesterol se tiene que solubilizar a través de las micelas y esas micelas lo llevan pues precisamente a la célula mucosentérica, se difunden a través de estas microvellosidades y en el interior se vuelve a formar como triacilglicéridos y como éster de colesterol. O sea, acá se desarma y acá se vuelve a armar otra vez. Ese es el resumen. Pero tiene que llegar a la linfa, igual que la vitamina A, B, C, D, E. Perdón, A, D, K, E, ¿no? Y acá se forman los kilomicrones y estos kilomicrones recién pueden ingresar a la linfa. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si está mal esto? No hay la enzima, la lipasa pancreática que degrada las índices, que degrada a las tres triglicéridos y los ésteres del colesterol. Lo que va a pasar sencillamente es que no se va primero a digerir, o sea, no se va a transformar en macronutriente en un micronutriente, eso es lo que va a pasar, y por lo tanto no se va a absorber. Y si no se va a absorber, no va a llegar al citoplasma del eritrocito, y por lo tanto no va a llegar en este caso a la linfa, y por lo tanto no va a llegar a la circulación sistémica. Entonces, las grasas que no se pueden digerir no se absorben, por lo tanto van a seguir su camino y van a aparecer en las heces como esta torre. Entonces, estas son las deficiencias de la lipasa pancreática, porque a través de una pancreatitis crónica no hay suficientes células acinarias que secretan la lipasa pancreática, puede ser pancreatitis crónica hereditaria o una cirugía de páncreas, por ejemplo. Otras intervenciones quirúrgicas son enfermedad fibroquística o secundaria síndrome de Soleil-Ellison, que no permite que el demasiado ácido inactiva pues la lipasa pancreática. Entonces, y a veces el paciente tiene que usar pancreatilipasa o lipasa de manera oral. Entonces, esa sería una opción, ¿no? Clínicamente va a haber este torreo. Pero ¿qué pasa si el problema es que se absorbe, pero no se puede resterificar? ¿No? O sea, acuérdense, triacilglicéridos y este colesterol se transforman en ácidos grasos monocilglicerol y colesterol. Ocurre todos estos procesos y una vez que se absorbe, se tiene que resterificar, es decir, te vas a volver a transformar en triacilglicéridos y tu colesterol tú vas a hacer ese colesterol nuevamente y luego seguir los kilomicrones. Pero ¿qué pasa si aquí en este proceso no se resterifica? Entonces, la falla en distribución de los ácidos grasos da un diagnóstico marciano, y digo marciano porque es de otro mundo, que es la enfermedad de Whipple, que es una infección crónica multisistémica producida por una bacteria, que es el latinomesis, que es el Tropeferima vipili, que resulta muy difícil de cultivar y da diarrea precisamente, febrículas y altralgias, porque es una enfermedad bacteriana. Produce artritis no deformante y hasta un 10% de los casos tiene mal pronóstico, puede haber alteraciones visuales, etcétera. Entonces, anatomía patológica se ve las vellosidades intestinales con infiltración de macrófagos precisamente por la reacción bacteriana que tiene, ¿no? Y se hace una biopsia y se hace un cultivo, bueno, se hace una inmunohistoquímica de paz positivo en la biopsia intestinal de ayuno, que es el que me da precisamente la positividad de que hay una enfermedad de Whipple. Voy avanzando, ¿no? Y estos son los síntomas más frecuentes que puede suceder. Tratamiento a veces para matar a la bacteria penicilina, tetracyclina, puede ser prolongados y cortos. Y finalmente puede ser que sí se forme triglicéridos y este colesterol, pero lo que no se forma es precisamente los kilomicrones. Y entonces la grasa, como no se forman los kilomicrones, ¿dónde va a permanecer? ¿En la luz? No tanto en sí. ¿Dónde se forma inicialmente? Se forman aquí, va a haber grasa en el citoplasma, va a estar lleno de, como si fuesen adipocitos estas células, ¿no? Incapacidad de sintetizar, entonces voy avanzando, esto no me interesa porque es bioquímica 2. Y esa enfermedad se conoce como, que no se forman los kilomicrones, como abeta lipoproteinemia. Es un diagnóstico raro y ahí también necesita biopsia donde se observa pues las células o el contenido graso adiposo en el citoplasma porque no se forman los kilomicrones y no hay cómo llegar a la linfa.
Entonces hay una mala absorción exclusiva de grasa y va ocasionando una esteatorrea leve porque la mayor parte ocurre acá. Doctor, la esteatorrea tiene la característica que las heces flotan, las grasas flotan en el water, por ejemplo. Pero en este caso sí va a haber, pero pequeña. Qué raro. Yo como las grasas, pero no los absorbo porque todo se almacena aquí en el citoplasma. Entonces, si alguien se alimenta y no digiere los macronutrientes, o no absorbe, o no llega, y este es un resumen de todo lo que puede suceder. Y otra enfermedad que puede ocurrir precisamente en la linfa, porque se dan cuenta que la mayoría de las grasas tienen que ser absorbidas no por la parte vascular, sino por el sistema linfático, o sea que se esté de acá, puede ser que haya un bloqueo del sistema linfático intestinal, ¿no? Y esto se ve en una linfadenectasia intestinal primaria, que es una enfermedad genética, porque hay un bloqueo del sistema linfático, ¿no? Entonces, se podrá digerir, se podrá absorber, podrá llegar al citoplasma, se puede resterificar, se forman los micrones, pero no pasa a los linfáticos. Entonces, se observa en la biopsia una dilatación de los linfáticos, ¿no? Y eso se llama linfadenectasia intestinal y ahí puede haber diarrea también esteatorreica, linfedema, porque no hay cómo la linfa pueda drenar el contenido y puede ver hasta citis filosa, o sea, acumulación de líquido y anasar. Bueno, eso es básicamente las grandes alteraciones que pueden suceder. Gracias.